como una entidad que intenta agrupar a toda la gente que nos conmueve, nos lleva, nos atrae el circo. Es la entidad que nos ha agrupado y nos ha unido. Por un lado, se ha convertido en un espacio de reunión y en un vínculo y en un nexo entre las distintas compañías, que nos ha ayudado a compartir información, a compartir proyectos, a colaborar juntos. Naix per la necessitat de totes les companyies que hi havia en aquest moment de tindre una visibilitat i també perquè juntes podien tindre més força per a mostrar tot el que s'estava fent a nivell de circ. Uno de nuestros objetivos centrales es la visibilización del sector circense y la divulgación de todas las manifestaciones artísticas que estamos teniendo. El circo en la Comunidad Valenciana era muy tradicional y de repente hay un movimiento que ya surge casi hace 20 años, un circo contemporáneo. No se conseguía visualizarlo y de repente gracias a la PCCV se visualiza. De repente llegamos a los teatros principales, llegamos a las mesas de conversación institucional, decimos estos somos nosotros y nosotras y tenemos estas necesidades. Nos ha valido para mostrarnos a nosotros mismos nuestros trabajos, nuestras maneras de funcionar también. De esta manera pues todos somos un poco más conscientes de la realidad del sector del circo valenciano. De lo que era un objetivo se genera como una normalidad, una costumbre que el circo puede ir a sitios como un teatro principal. Muy importante que la asociación diga somos tantas compañías, tantos artistas y yo represento a estas personas y este colectivo tiene estas necesidades. Somos muy diversos, que hay gente de todo tipo, pero es muy importante que se diga esto es lo que necesitan y vayan a un lugar a pelearlo y a defenderlo. Visibiliza el circo valenciano ante las instituciones y eso es algo muy importante porque contribuye a que a todos los niveles, ayuntamientos, Diputación Provincial, Autonomía, incluso también el Ministerio de Cultura, pues se constate cuál es la realidad del circo valenciano y la podamos proyectar. Todo esto tiene como objetivo final ser visibles ante el público y ante la sociedad. És necessària una política cultural. La política cultural, evidentment, s'ha de construir entre totes les associacions sectorials, totes les administracions. Ha de ser un treball conjunt. Diguem que és com una declaració de principis, és una fulla de ruta per a on caminem, a on volem arribar, i aleshores també serveix per a definir què és el que entenem per cultura. El que hem fet, una cosa superimportant, fer una xarxa, relació en altres associacions. Tenim molt bona relació en Abetir, tenim molt bona relació en l'Associació d'Actors i Actrius del País Valencià, també en les associacions de professionals i de companyies i d'artistes de dansa, també de gestors culturals. Això és fonamental, el poder que els altres companys i companyes del sector de les arts escèniques, de la cultura, de l'art, també es conega. És tot una força del circ que jo miro cap enrere i ara miro cap al futur i dic, ostres, això és meravellós, ha valgut la pena i val la pena continuar. Que sigamos unidos las compañías, los programadores, las instituciones, todas aquellas personas que forman la cultura. Y que tenemos que saber que todos juntos formamos esto y lo hacemos posible.